Sohta lo pechatata tunka sohta katanaka usara karaki munata marka chirinaka. Aruski payani wakist awisanti naidaru sarant kasasti hichaki tinakaros kawitani wayaraktan. Universidad Pública de El Alto, upea topena yati chirinaka yatakirina campisa hacha amtawinekwa pokasip karaki. Hichaharun taseñaninera tata. Director de carrera de Ingeniería en Zootecnia e Industria Pecuaria, Erlan Gutiérrez Plata. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Así también saludamos al docente de carrera, William Zaire. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, la carrera de Ingeniería en Zootecnia e Industria Pecuaria ha ido trabajando, pero se ha ido caracterizando, ¿no es cierto?, de la elaboración de trabajos. ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál es la iniciativa de dónde nace esta idea de hacer estos tipos de trabajos? Bueno, en sí, nuestra carrera ha sido creada con la visión de poder aportar al desarrollo económico de nuestro departamento y de nuestro país. Al llamarse Ingeniería en Zootecnia e Industria Pecuaria, esta es una carrera que se trata principalmente de la producción primaria de las especies domésticas, pero también, además, de su transformación en los productos que se pueden obtener de la producción primaria. Me refiero a bovinos de leche, bovinos de carne, me refiero a cerdos, me refiero a peces, que luego se enseña a los estudiantes a poderlos transformar en sus derivados, que son yogur, queso, cárnicos, y en este caso también tocando el tema de lo que es la curtiembre, ¿no? La iniciativa a partir definitivamente de los docentes. Docente junto con algunos estudiantes han tenido hace 2 años la iniciativa de poder mostrar que fuera de la técnica de la curtiembre, en especies comunes, como por ejemplo el bovino, que es el que más se usa, puede innovarse, ¿no es cierto?, al poder transformar productos que en realidad no es común saber que se pueda curtir el cuero de la trucha, y en esta oportunidad lo han hecho. Esto ha permitido que podamos participar en la feria científica interuniversidades que se ha desarrollado el año pasado. Y bueno, ha sido bastante interesante, ¿no? A partir de esta experiencia, como en algún momento lo decíamos, hemos podido canalizar algunas otras ideas de investigación que estamos pues con la iniciativa de poderlas desarrollar. Esta ha sido una experiencia de muchas otras que creemos que van a poder contribuir, como decía, al desarrollo económico de nuestra región, ¿no? Docente de carrera, William Zaire. ¿Cuándo nace esta iniciativa? ¿Cómo descubren que también de la piel de animales domésticos se puede realizar estos tipos de productos? Bueno, anteriormente ya estábamos trabajando con pieles convencionales como bovino, ovino, camélido. Bueno, y posteriormente ya de parte de los estudiantes surge la idea, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer de otras especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, de peces? Y nosotros justamente ya hicimos los primeros ensayos trabajando ya con la trucha arcoíris, que ya prácticamente está adaptada en el lago Titicaca, en lagunas de altura, ríos, etc. Y en los primeros ensayos nos dieron buenos resultados, ¿no? Pero no conformes con eso, quisimos dar un paso más de realizar el proceso no contaminante. Entonces, en ese sentido es que trabajamos con curtientes naturales, ¿no? En este caso con cortezas de árbol que tienen propiedades curtientes y que lo utilizaban nuestros antepasados anteriormente, y en ese sentido ya trabajamos y obtuvimos este tipo de cuero, ¿no? Que acá yo lo tengo en diferentes ¿Esos son colores. cueros de qué? Cueros de trucha son justamente, ¿no? Y bueno, acá yo lo tengo, por ejemplo, la trucha de Tiquina, hay un criadero en Tiquina, con ellos trabajamos, nos dieron las muestras correspondientes. Y en ese sentido, bueno, vimos que tenía buena resistencia, flexibilidad, y justamente les realizamos algunos productos, como por ejemplo, acá tenemos unas carteritas de cuero de trucha, y acá tenemos también otro producto que es unas pantuflas, ¿no? De cuero de pejerrey en este caso también, que es otra especie que existe en el lago Titicaca. Entonces, estos imagino que son resistentes para elaborar estos Exacto. tipos de... Sí, son bastante resistentes y la verdad es que se puede realizar a partir de estos productos
diferentes productos de marroquinería, ¿no? Que pueden ser carteras, billeteras, llaveros, bolsos, maletines, etcétera, etcétera, ¿no? En eso estamos trabajando ahora y bueno, es una innovación que estamos realizando y nos parece que podemos dar el siguiente paso de trabajar con especies tropicales, que existe bastante acá en Bolivia, en Santa Cruz, Norte de La Paz, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿y de qué especies más podemos destacar las pieles? Por ejemplo, decía el director que aparte de los bovinos hay otros animales, usted de la trucha, pero ¿de qué más? Bueno, en realidad se puede procesar las pieles de diferentes tipos de animales, incluyendo aves, incluyendo peces y otras especies exóticas, ¿no? Solamente tenemos que cuidar el tema de no tomar en cuenta, digamos, especies en extinción, ¿no? Eso es por la parte legal y por la parte ética también. Es lo único que tenemos que cuidar, ¿no? Después, cualquier tipo de especies es válido realizar el aprovechamiento de las pieles, ya que se utiliza la carne, ya que se utiliza el pelo, por tanto es nomás necesario utilizar la piel para aprovechar el cuero y destinarlo a productos ya para la confección, etcétera, etcétera. Muy bien. Hermano director, usted mencionaba que se va trabajando en el proceso, en el trabajado de estos materiales, de estos productos elaborados. Podemos mencionar cuáles son las visiones que tenemos más adelante como carrera. Bueno, mire, esta es una de las áreas que se ha destacado el docente en mostrar que hace, que promueve la carrera, ¿no? Sin embargo, nosotros como institución queremos contribuir en el progreso de la región y hemos estado teniendo experiencias con lo que es la congelación de semen de ganado bovino lechero, debido a que el departamento de La Paz tiene una cuenca importante, una cuenca lechera muy importante, ¿no es cierto? Gran parte de la economía de nuestros hermanos productores se basa en ese rubro económico pecuario, así que hemos estado haciendo experiencias tanto con los estudiantes y bueno, experiencias muy buenas, o sea, hay un muy buen nivel académico por parte del plantel docente que nos permite lograr esto y transmitirlo a nuestros estudiantes, que sabemos muy bien son el futuro de nuestro país. Hemos estado proveyendo pajuelas de semen de ganado bovino, ovino a algunos municipios y recientemente ya tenemos un convenio firmado con el municipio de Laja para poder entrar dentro del programa de mejoramiento genético y ahí es donde nosotros vamos a intervenir proveyendo estas pajuelas de semen para que empiecen las zonas que aún han empezado con ganadería o con animales mejorados, puedan ingresar a través de las pajuelas de semen que vamos a dar, ¿no? Esto, entre algunas otras más, este año tenemos planificado también fortalecer el tema de lo que es la industria de lácteos. Tenemos un proyecto que hemos ya canalizado, esperamos que pronto ya pueda adquirirse equipos. Y otra vuelta, la intención por un lado es de formar desde luego a nuestros nuevos profesionales, pero por otro lado también está, como en un momento va a explicar el licenciado, el de poder interactuar también con los hermanos productores, ¿no? De nada sirve que nosotros hagamos ciencia, descubramos una y otra situación que puede servir a solucionar los problemas que tiene la productividad si esto no lo logramos compartir con nuestros hermanos productores. Así que está pensado también que se pueda llegar a situaciones de capacitación, de mejorar las habilidades productivas de nuestros hermanos productores en todas las ramas que corresponden a nuestra carrera, ¿no? Somos una carrera muy joven, tenemos apenas 5 años. Incluso aún estamos trabajando para que haya nuestros primeros titulados que en algunas par de semanas y más estoy pensando que ya vamos a tener, ¿no es cierto? Y esta iniciativa también parte, como decía, de un espíritu de construcción, un espíritu de ponerle al hombro a nuestro país por parte de docentes y estudiantes, ¿no? Estamos con varios proyectos, le diré, de pronto en TV es muy poco el tiempo para poder contar, pero queremos innovar también en lo que es ganadería ovina. Estamos construyendo un módulo de producción intensiva de ovinos con el mismo objetivo, ¿no? De poder compartir el conocimiento que se genere haciendo ciencia con nuestros hermanos productores. Y esto se va a traducir en que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Carrera de Ingeniería en Zootecnia, Industria y Pecuaria de la Universidad Pública del Alto. Estudiantes quienes elaboran, quienes también son los que aportan de quienes nace esta iniciativa. Licenciado William, interactuar con los comunarios. Muy bien sabemos que también la Universidad Pública del Alto coge a muchos estudiantes de las provincias.
¿Cómo se va a interactuar de acuerdo a sus saharauis, por ejemplo? Bueno, en este caso, en el trabajo particular que realizamos, justamente tuvimos que interactuar con diferentes actores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el criadero de truchas de Tiquina, por ejemplo, que es parte del Ministerio de Desarrollo Rural, pero al mismo tiempo también con productores y criadores de peces, de trucha en este caso, ¿no? Y que son comunarios que están ubicados alrededor del lago Titicaca. Entonces, necesariamente también con ellos, porque serían en el mediano plazo nuestros proveedores de materia prima, ¿no? Y por otro lado también una manera de interactuar efectivamente en la parte ya de transferencia de tecnología es la realización de eventos. En este caso nosotros estamos programando un curso taller práctico de cómo realizamos todos estos procesos de producción de cuero para vestimenta, ¿no? Justamente eso lo estamos programando ya para esta siguiente semana. Y bueno, se denomina el taller Procesos de Producción de Cuero Napa para Vestimenta, ¿no? Y la napa es justamente uno de los cueros destinados a chamarras, vestidos, guantes, etcétera, etcétera. Y lo vamos a realizar de manera práctica, ¿no? En donde vamos a mostrar todos los equipos necesarios básicamente para realizar el trabajo, todos los procesos que van a poder realizarlos paso a paso cada uno de los participantes, y obviamente también el tema de medio ambiente, que es muy importante, en el cual van a tomar las medidas necesarias para realizar el proceso de la manera menos contaminante, ¿no? Entonces, este curso va a realizarse durante una semana y bueno, estamos todavía con algunos cupos para poder brindar a los participantes, que pueden ser tanto estudiantes externos, productores, también personas que crían truchas, etcétera, etcétera, para todos los interesados. En cuanto a las herramientas de trabajo, por ejemplo, ¿quién va apoyando? ¿La carrera o es que buscan algún apoyo de alguna otra institución? Bueno, en realidad estamos trabajando y avanzando poco a poco, también con la ayuda de la dirección de carrera, pero mucho más importante la participación de los estudiantes, ¿no? Que tienen tan grande interés que ya vamos consiguiendo poco a poco todos los instrumentos, herramientas necesarias, y obviamente por mi parte también con el trabajo que he realizado hace algunos años, ya hemos conseguido todos los elementos necesarios para poder tener una planta piloto pequeña por el momento, pero que en el futuro pensamos que ya va a tener las características de productos comerciales que pueden destinarse al mercado nacional. Muy interesante. La cantidad de los estudiantes quienes componen en la carrera, porque esta carrera me parece más productiva, interesante realmente lo que nos acaban de mencionar. ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, constan en la carrera? Yo puedo responder esa parte. Claro. Estamos con las cifras al día. A la fecha tenemos una cantidad total de 280 estudiantes, ¿no? Viendo el crecimiento de la Universidad Pública del Alto y viendo el tiempo que tenemos nosotros, comparando con otras carreras de nuestra área, hemos tenido más un crecimiento vertiginoso, ¿no? Casualmente estamos en una etapa en la que seguimos recibiendo estudiantes, ya que hasta el 15 de julio nosotros vamos a permitir el ingreso de estudiantes por la modalidad de examen de dispensación, ¿no? Es por eso que aprovecho este medio para invitar a todos nuestros hermanos productores, nuestros hermanos que viven en la ciudad, tanto en el campo de las diferentes provincias de nuestro departamento, que están invitados a ser parte de esta carrera tan innovadora y con este gran potencial de poder realmente aprovechar lo que tenemos, nuestros recursos naturales, nuestros animales, su transformación, con el fin de mejorar la economía de nuestra región, como lo habíamos dicho, ¿no? Esa es la premisa que tiene nuestra carrera, ha sido creada con ese objetivo de poder ayudar y contribuir a nuestro país en ese sentido, ¿no? La formación de recursos humanos es una herramienta fundamental para el progreso de nuestros pueblos, y creemos que estamos contribuyendo en ese sentido, en esta temática y en otras más que nos gustaría compartir en algún otro momento también con ustedes, ¿no? Muy interesante, siempre y cuando respetando a la madre tierra y por supuesto a los animales que están en peligro de extinción. Esto en particular creemos que contribuye de gran manera a ello, porque normalmente, y es de conocimiento que la industria de la curtiembre usa bastantes elementos químicos que en algún momento tiene que desecharse, se desecha al medio ambiente, a los ríos. Claro.
en esta experiencia lo que ha querido mostrar el equipo de investigación es de que también se puede llegar a curtir utilizando elementos naturales, ¿no? Si recordamos un poquito la historia de la curtiembre, se ha visto y se ve, es un problema latente esto de la contaminación ambiental. Sin embargo, esto es una opción también bastante sana con el medio ambiente, amigable, como dicen algunos términos, ya que han usado en esta experiencia la resina de un árbol que se llama curupau, que posee gran cantidad de taninos, y estos taninos permiten llegar al mismo lugar que lo hiciéramos con elementos químicos. Por lo tanto, al ser una materia prima orgánica, natural, esta también puede ser reciclada más fácilmente por el medio ambiente, ¿no? Qué interesante. Muchos estudiantes sabemos que ponen interés, porque estos trabajos no debe ser nada sencillo elaborar. Oh, desde luego, siempre, en esta vida nada es fácil para empezar. Pero es bastante loable. En realidad, yo creo que por un lado el docente da la iniciativa, puede mostrar las puertas, pero definitivamente es la voluntad y el interés de nuestros estudiantes los que permiten llegar a esto y muchas otras cosas más, ¿no? En realidad nosotros allá no nos referimos como una casera, nos referimos como una familia, claro, ¿no es cierto? Así claro, que partimos desde ahí para poder hacer una y otras cosas. En realidad también estamos creciendo como casera, muy vertiginoso, hemos participado en varios eventos científicos mostrando otras temáticas más y hemos producido algunos videos que le hemos subido al YouTube precisamente porque compartimos esa premisa de que lo que se investigue, lo que se genere, el conocimiento que se genere no puede quedarse en las cuatro paredes de la universidad, tiene que salir afuera, tiene que servir a nuestros hermanos, no es necesario que seas estudiante de la universidad, si eres productor estoy seguro que vas a buscar a la universidad para que te pueda ayudar a solucionar tus problemas y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Ay, Tañani, Pani Gilatana Caru, Panacasti, esa carrera de ingeniería en zootecnia, industria pecuaria, Oxatoquen, Guayatia, Winaka, Hachayatia, Winaka, Wainta, Ojona, Kesuksaru, Purikasinsti, Jupanakahachi, Kamuirax, Waliwa, Oxatoqenja, Uñas, Ayahapharaki, Luratanakara, Saparakiwa, Lip Ichinakata, Akaham, Chaywa, Lip Ichinakata, Okatsti, Uwih, Lip Ichinakatsa, Ukama, Kunata, Hani Aka, Pachamama, Ora Kasaroja, Anyuch, Hanyapataki, Químicos, Ukanyan, Kajek, Enakasak, Ayunakachiaru, Manakasa, Aniwal Aikiti, Pachamama, Ora Kasaru, Sasahu, Panakahayo, Abharaki, Katawa. Una tamarca chirinaka, provincia Sutjawinaka, Nakajal, Utjawitaipin, Salto Patanza, Caucan Haigumaja, Ascaraxta, Sarasma, Huacalcant, Ayasiri, Aka Carrera, Hachayatecaña, Utaroja. O camas te pagar Oeñani, Capanigilataro, por Intanui, Jatapataxa, o Aguistavisaroja. Agradecidos por su bienvenida y más adelante, pues vamos a volverles a invitar para en realidad explicar todo la metodología y el trabajo que realiza esta carrera. En realidad nosotros somos los agradecidos, muchas gracias por invitarnos y bueno, aprovecho finalmente, abusando de este tiempo que nos han brindado, de poder invitar a algunas instituciones que quieran trabajar conjuntamente con nosotros. En realidad, la realidad de nosotros es que muy poco se apoya la investigación y la investigación requiere de harta inversión económica. Y digo inversión económica porque da resultados y esta es una de esas opciones que es una alternativa más al sector productivo que pueda aprovechar para darle mayor valor agregado a sus productos, ¿no? Entonces la convocatoria está abierta, pueden ubicarnos en el Facebook con el nombre de la carrera Ingeniería Zootecnia e Industria Pecuaria y pues estamos prestos para poder trabajar con todas las instituciones que así lo quieran, ¿no? Muy bien. Gracias. Hasta otra oportunidad, licenciado Williams. Muchas gracias, pero sin embargo, tal vez para pasar el dato finalmente, un número telefónico de celular, si están interesados en pasar el curso, por favor, puede comunicarse al 762-12374. Para comunicarse todavía hay algunos cupos para este curso práctico que va a durar una semana. Una vez más nos reitera el número. Por favor, al 762-12374 y yo les voy a contestar personalmente. Muy bien, entonces quienes estamos interesados, a quienes nos interesa estos tipos de trabajos, podemos inscribirnos a la carrera. Munata marca chirina, canchita kutaniñani, bukistawi sampeja. Chilpana campus, sarantara kiñari.